¿Cómo descubro o cómo confirmo si ese es el llamado, el propósito, el emprendimiento que Dios quiere para mí? Porque ¿cuántos de nosotros no hemos empezado un emprendimiento que ha fallado? Yo creo que uno se va llenando de estigmas de servir a otros cuando yo tenga plata, cuando yo tenga tiempo, cuando mis situaciones familiares estén resueltas, pero la realidad es que con Dios nunca hay un momento ideal. La realidad es que no estamos aquí solo para hacer dinero. Estamos para dejar un legado espiritual, estamos para reconstruir el tejido social. No es solo una responsabilidad de la empresa privada, del Estado, o sea, el tejido social lo hacemos todos. Nosotros hablamos mucho de que como emprendedores tenemos que enfocarnos en a quién servimos y para qué hacemos lo que hacemos. Y como emprendedores, mi deseo es que todos los que están escuchando puedan tener un para qué trabajamos, para qué emprendemos. Saben que tienen un llamado, sienten la asignación de Dios, pueden ver una visión, pero tienen el miedo de dejar algunas cosas. Una de las cosas que uno tiene que presupuestar como emprendedor es que van a haber dificultades. Hola, bienvenidos a Emprende con Propósito Podcast. Estamos súper contentos porque hoy es un episodio diferente, es un episodio súper especial para nosotros como emprendedores, como dueños de empresa, como colaboradores, porque están con nosotros nuestro equipo detrás de cámara por primera vez. Y tenemos una persona súper especial aquí con nosotros, es Liliana Izaza, fundadora de la Fundación Tiempo de Paz. La verdad es que yo estoy feliz de poderles compartir lo que para mí ha sido este propósito de emprender para el reino de Dios desde el área social. Y me emociona mucho estar con Sebas y con Pau, porque que ellos hoy estén es ver todo lo que Dios ha hecho. Sebas pudo ver cómo arrancamos hace 15 años, la fundación va a cumplir 16 años, así que espero en estos 40 minutos poder contarles lo que Dios ha hecho. Bueno, Lili, nosotros nos conocimos por allá en el 2017 más o menos, creo que ese fue mi primer viaje misionero aquí a Medellín, a conocer Tiempo de Paz. En ese momento yo era parte de la junta ejecutiva de una organización que se llama Hope Story en Canadá, la cual por medio de Hope Story, apoyamos a Tiempos de Paz y bueno, esa fue la primera, hoy es mi cuarta visita aquí a Medellín en la fundación y en esos casi 10 años no tengo más que palabras de asombro de lo que Dios ha hecho en Tiempos de Paz y lo que ha hecho por medio de ti, porque la obra es mucho, la mies es mucha, pero los obreros es pocos. Y tú has sido una persona que dijo sí a una asignación. Nosotros hablamos mucho acerca de asignaciones y tú definitivamente tuviste una asignación muy grande, muy específica, muy especial. Y tampoco ha sido para nada fácil. Entonces quiero honrarte desde ya por la difícil decisión de dejar tu vida corporativa, tu trabajo, tu carrera, para decirle sí al Señor. Y bueno, con eso quiero que me cuentes un poquitito de la Fundación Tiempo de Paz. Realmente creo que es muy importante que la gente sepa que llevo en mi experiencia y en mi caminar con el Señor aproximadamente 42 años. Siempre creí que la mejor decisión que había tomado era buscar de Dios, seguir de Dios. Uno todo el tiempo escucha, ay, para vivir para los propósitos de Dios. Viví y eso se le va volviendo a uno como una clasecita de cajón. Pero la realidad es que Dios tiene un propósito para cada uno. Estudié trabajo social por convicción, eso era lo que yo quería hacer, ayudarle a la gente, a las comunidades vulnerables, pero nunca me imaginé que eso era el inicio de encontrar una vida con propósito para establecer el reino de Dios en las comunidades vulnerables, en el pobre y en el menesteroso. Yo estaba tranquila, acomodada,
digamos que lo que hoy el mundo llama el éxito, comillas, profesional, uno alcanzará a desempeñarse en lo que estudió, con los salarios que uno quiere tener. No es malo tener eso, lo pude tener, puedo decir que fue una mujer exitosa profesionalmente, hasta que Dios empieza a inquietarme, a decirme, todo lo que te he dado no es para ti, no es para tu conocimiento, sino para poder servir a otros. Y yo creo que uno se va llenando de estigmas de servir a otros cuando yo tenga plata, cuando yo tenga tiempo, cuando mis situaciones familiares estén resueltas, pero la realidad es que con Dios nunca hay un momento ideal, ¿cierto? Todo lo contrario, es el tiempo de Dios. Y un día Dios me dijo, es el tiempo de venir a servirme. Empezamos con una obra, digamos, evangelística, de ir a la calle, de llevarle comida a los habitantes de calle, orar por ellos. Era un proyecto muy asistencialista, hasta que ahí Dios me dijo, tú sabes que profesionalmente esto no se puede quedar aquí, a esto hay que darle forma. Y así nació. En ese momento, seamos honestos, hace 15 años no hablábamos de emprendimientos. O sea, la palabra emprendimientos es muy de los últimos años. Pero hoy puedo decir que Dios me ha permitido desarrollar un emprendimiento social, una fundación sin ánimo de lucro, donde hemos podido atender ya alrededor de más de 1,000 niños. Es muy importante que usted lo sepa, y no emprendimos con recursos financieros. Realmente en ese momento era yo y 2 voluntarios. Iniciamos con 15 niños en un barrio en Medellín, en el barrio La Libertad. En este set, Sebas creo que conoció, era la mitad de esta sala en la que hoy estoy. Era un piso en tierra, solo un baño, pero creo que es muy importante que ustedes sepan esta historia, porque uno hay veces limita sus sueños a lo que yo sé, a lo que yo tengo, a lo que yo puedo hacer. Pero si Dios le está llamando y le ha inquietado, Dios va abriendo caminos. O sea, creo que uno de los grandes problemas es que uno quisiera ver todo el panorama, ¿cierto? O sea, ¿cómo voy a estar en 3 años? ¿Cómo voy a estar en 5? Y le tengo una muy buena noticia: Dios nunca nos lo va a mostrar, ¿cierto? O sea, y gracias a Dios nunca nos lo muestra, porque o si no, yo creo que los miedos, las dificultades. Y paralelo a esa historia, yo me acuerdo que cuando Sebastián nos visitó por primera vez, yo le preguntaba a él qué hacía, ¿cierto? Él tenía un empleo regular. Bueno, siempre él ha hablado de Pao, de sus hijas. En ese momento eran mucho más pequeñas. Y yo decía, ¿cómo será la esposa de este señor con las niñas, ¿cierto? O sea, y él me dice, yo me quiero independizar. Y yo lo miraba como, este está loco. O sea, pero él tenía un trabajo estable, con unos ingresos que sostenía a su familia, y uno dice, no. Así que ha sido como una historia paralela. Luego, en la pandemia, él me dice, mi esposa está emprendiendo en la pandemia, y yo decía, no puede ser, o sea. Pero ahí hay un punto muy clave más allá de la historia. Creo que primero nos ha conectado que el Dios en el que creo y sirvo y me llamó es el mismo Dios a que ellos creen y sirven. Y creo que ahí hay un punto importante, y es que no todos tenemos que servirle a Dios de la misma manera, sí, ¿cierto? Porque
ahí hay como una estigmatización. No, o sea, es muy importante que cada uno pueda servir de lo que Dios a cada uno le equipa, ¿cierto? Y creo que también hemos encontrado otro propósito y es que, miren, uno dice, ayer cuando ustedes nos compartían en la iglesia una vida abundante, yo quiero dinero, ¿para qué? ¿Cierto? O sea, porque no es malo tener el dinero, no es malo que hayan excedentes en la cuenta, qué maravilla, pero ¿para qué lo quiero tener? ¿Cierto? ¿Para qué lo quiero tener? Y yo siempre he dicho, si ese dinero no es para ayudar a otros, y no hablo solo desde una causa social, sino espiritual, que el evangelio siga creciendo, pues yo les quiero decir que no tiene sentido, ¿cierto? Y no solo necesito tener dinero para servir, yo creo que ese es otro paradigma, porque, y digamos que esta es mi historia personal, cuando yo estaba en el mundo laboral y tenía una situación financiera muy cómoda con mi esposo, yo monté un emprendimiento. Compramos una franquicia en Medellín que era una venta de bolis. Me imagino que saben qué son bolis. Muchas personas quizás no saben eso. Yo no sé. Como un helado de hielo con sabor. Okay. Pero completamente industrial, ¿cierto? O sea, los vendes en la calle y con el clima, con este calor, y invertimos nuestros ahorros y dijimos que queríamos hacer esa empresa, escuche muy bien esto, para sostener misioneros a nivel mundial. O sea, que esa empresa no iba a darnos, no íbamos a vivir nosotros de ese emprendimiento, sino que de todo lo que esa empresa diera, íbamos a decirle, ¿quieres ser misionero? Te podemos sostener por un año, esa empresa, listo. Y fue muy maravilloso descubrir que al año ese emprendimiento no solo nos gastamos los ahorros, quedamos muy endeudados y yo no entendía por qué. Si el propósito era tan bueno de apalancar misioneros, ¿cierto? O sea, como, ¿qué pasó? Y yo me voy llorando a Dios y le digo, pues, ¿cómo permites esto? O sea, y créanme que ni siquiera me angustiaba tanto haber perdido los ahorros, me angustiaba haber quedado con compromisos financieros que no sabíamos de dónde íbamos a cubrir. Y fue muy lindo cuando Dios me dice, jamás te dije que ibas a apalancar misioneros. Ese no era mi propósito para ti. Mi propósito para ti era que te necesito a ti emprendiendo en el reino, cuidando a los niños, al pobre y al menesteroso. Para eso estudiaste trabajo social, ¿cierto? Así que A mí me gustaría hacerte una pregunta, si puedo, Liliana, porque creo que muchos emprendedores que están escuchando pueden tener esa pregunta de cómo descubro o cómo confirmo si ese es el llamado, el propósito, el emprendimiento que Dios quiere para mí, porque cuántos de nosotros no hemos empezado un emprendimiento que ha fallado y a veces nos frustra el que ya lo hice y fracasó. ¿Cómo sabías tú cuál fue ese momento donde todo se unió, donde la claridad de que esto con los niños es lo que Dios tiene para mí? Porque mencionaste estudié, o sea, Dios utilizó lo que habías estudiado, que nosotros siempre hablamos de tus pasiones, tus talentos, como que el propósito está encontrado en esas tres áreas, en tus experiencias, tus dones y tus talentos. Pero ¿cómo fue ese momento? O sea, ¿fue un momento donde en oración se escuchaste claramente la voz de Dios? ¿Cómo fue para ti? Porque me gustaría ayudar a las personas a tener eso también. yo creo que ahí pasó una cosa muy clave y es que, claro, uno luego empieza a mirar y es que uno dice, primero, ¿cómo voy a pagar esto? O sea, ahora tengo que trabajar como loca para pagar la deuda. Y en ese proceso, miren, yo creo que yo uso mucho una frase y es que yo digo, Dios habla claro.
Solo que en mis múltiples actividades uno no quiere oír a Dios. Porque estoy llena de, yo digo que no hay peor monólogo, no hay peor predicador para un hijo de Dios que su propio monólogo. Creo que me lo entienden, ¿cierto? O sea, porque uno solo está sobre mi propia idea. Y yo seguía, claro, ¿cuál era mi idea? Que yo tenía mucho miedo de emprender, que yo tenía mucho miedo de dejar mi comodidad, mi confort para venir a servirle a Dios. Y Dios se valió de una cosa muy interesante, y es que Dios me llevó a quedarme 1 año sin trabajo. 1 año. Pero fue el año que más pude escuchar a Dios. Y en ese año pude escuchar a Dios de 3 formas muy claves. La primera, a través de lo que el mismo Dios me decía a través de su palabra. Entonces ahí empiezan a aparecer, como todo el tiempo Dios te dice, dejar que los niños vengan a mí. Pues sí, muy bueno, todos los demás, pero pues Eso no es para mí. eso no es para mí, Sí. ¿cierto? O sea, pero ese versículo era claro, ¿cierto? O sea, solo que yo no quería entender que me lo estaba diciendo. Luego, un poco mi pastor me llama y me dice, Liliana, ¿por qué no creamos una fundación? ¿Creamos? Eso me suena como tú, yo, a mucha comunidad. No, es más, yo me acuerdo que le dije, claro, pastor, me parece maravilloso. Yo los asesoro. O sea, la responsabilidad conmigo, no. O sea, yo los puedo asesorar, yo los puedo acompañar. Y creo que ahí viene la segunda voz. Y es que es muy importante en la vida tener un coach. No quedarme con mi propio monólogo. A mí me sirvió mucho cuando mi pastor me dice, Lili, has sido trabajadora social, tienes experiencia, ¿cierto? O sea, como, wow, no lo había visto así. Y lo tercero que para mí, por si me quedaba alguna duda, ¿cierto? Porque de todas maneras uno dice, wow, eran 2 cosas más. Una, yo le decía, Señor, dame una palabra que esté libre de mi emocionalidad, ¿cierto? Que yo en un futuro no pueda decir, no, lo entendí mal, lo interpreté mal. Y hice un tiempo de oración y justo ese día llego a mi reunión a la iglesia. Y siempre en nuestra reunión nos entregan una promesita y la gente la lee y la guarda o ni borar le para. Y mi promesa ese día estaba en Deuteronomios y me dice, mira que te mando que te encargues del pobre y del menesteroso. O sea, yo ahí ya no tenía otra excusa, pero como Gedeón dije, quiero otra señal. ¿Cierto? Por si no me bastaba la de los niños, la del pastor. O sea, yo le decía, Señor, yo quiero otra señal. Y solo se lo dije a Dios y le dije, quiero que esto sea tan claro a través de mi esposo. Porque el primer afectado iba a ser nuestra economía familiar, ¿cierto? O sea, yo ya tenía un esposo, tenía unas hijas. Y le digo a mi esposo, quiero que tengamos una conversación seria. Estoy pensando en retirarme en ese momento yo era la decana del programa de trabajo social de una universidad aquí en Medellín y jugármela toda por la fundación. Digamos que ahí ya la fundación estaba creada en papel. Yo decía, eso no va a prosperar si nadie lleva a la acción. O sea, creo que los emprendedores quieren emprender sin dedicar tiempo y eso no es posible. O sea, toda acción, todo emprendimiento requiere tiempo. ¿Y a quién le va a doler sino a uno mismo? Y yo le digo a mi esposo, yo creo que la fundación para salir adelante necesito que yo esté ahí. Y mi esposo cuando me escucha, yo le digo, eso implica que no hay un salario, esto quiero dejarlo muy claro, no había un salario garantizado. O sea, no había ningún padrino que en ese momento a mí me dijera,
vente, yo pago tu salario mientras que tú organizas esa idea. Y oh sorpresa cuando mi esposo me dice, si tú estás tan segura como lo que yo estoy viendo que Dios te está llamando, ¿quién soy yo para decirte que no lo hagas? O sea, todos mis argumentos ahí ya se habían terminado. Eso empezó hace 16 años y aquí voy. Y eso nos pasa a muchos emprendedores, ¿no? El tener la experiencia, ¿verdad? El tener una palabra de un pastor o de un coach, un mentor, el tener el deseo también, pero ese miedo que nos limita. Y gracias por recordarnos de que no es fácil, de que requiere la atención, requiere fe, muchísima fe. Yo creo que me identifico mucho también con eso. Tú mencionaste cuando yo dejé el trabajo seguro, me pasó un par de veces y sé que muchas personas que están viendo estos episodios quizás tienen la misma situación en la que saben que tienen un llamado, sienten la asignación de Dios, pueden ver una visión, pero tienen el miedo de dejar algunas cosas. Y en algunas cosas, en algunas ocasiones, lo que hay que hacer, dejar las cosas para seguir. En algunas ocasiones nosotros también recomendamos tener sabiduría, sobre todo si hay solamente un salario en la casa, poder ir creciendo hasta llegar ahí. Pero cuando Dios habla, en tu caso, confirmado por 4 veces, creo que es algo que tenemos que aprender y todos los que nos están viendo, si han tenido esas confirmaciones, bueno, adelante con tu sueño. Lili, y hablando ya de los niños, tú dices que el Señor se llamó al pobre y al menesteroso. Exactamente, ¿en qué situación están los niños que asisten a la fundación o quiénes, qué tipo de niños la fundación ayuda? Yo les comentaba ahora, porque creo que también eso es importante cuando uno emprende, yo creo que es muy importante determinar para qué quiero emprender, o sea, cuál es finalmente mi objeto, ¿cierto? Porque uno piensa como en un montón de cosas, pero no es posible abarcarlo todo. Y cuando yo iba a la calle y escuchaba a los habitantes de calle, realmente ellos no llegaron ahí siendo adultos, ellos llegaron siendo niños. Y creo que ahí fue donde dije, no, yo quiero trabajar con niños, yo no quiero trabajar con habitantes de calle, ¿cierto? Puede que ahí hubiera arrancado, pero no era lo que quería. Y luego cuando yo además veía a los habitantes de calle drogados, yo decía, no, yo tampoco quiero trabajar con drogadictos, ¿cierto? O sea, como no quiero, no porque los menosprecien ni porque ellos no necesiten atención, claro, pero no era como lo que yo me sentía capaz de decir, sí, esto es lo que yo quiero. Y ahí fue donde yo dije, no, ellos llegaron niños, yo quiero trabajar con niños. Y la verdad es que en la ciudad de Medellín el gobierno ha hecho mucho en Medellín por los niños de 0 a 5 años, pero había una población que por el Estado, digamos, se llama una segunda infancia, y yo dije, qué bueno poder darle a estos niños como condiciones de calidad de vida, ¿cierto? Y cuando hablo de calidad de vida son niños que son hijos de madres cabezas de familia, de muy bajos recursos económicos, que habitan en comunidades caracterizadas por el abuso sexual infantil, por el tráfico de drogas, por dejarlos solos. Y ahí fue donde dije, ahí me quiero enfocar, en esos niños de 6 a 12 años, que sus mamás se puedan ir a trabajar, pero que puedan encontrar un lugar amoroso, seguro, que podamos contribuir a que sean niños que cuando tengan que decidir entre el bien y el mal, decidan el bien. Y así arrancamos con 15 niños en un solo centro.
Y bueno, ya en estos 15 años han pasado más de 1.200 niños. Hoy tenemos 3 centros en la ciudad de Medellín. Tenemos alrededor de unos 100, 110 niños. Y pues la visión y el desafío es que lleguemos a tener otros 9 centros como los que hoy tenemos. Han pasado 16 años para tener 2 y medio, pero bueno, aquí seguimos, ¿cierto? Para nosotros es muy importante que los niños crezcan como en esa formación de principios y valores universales, porque los niños han crecido en entornos donde el matar, quiero contarles un poco, solo en estos 15 años creo que la fundación tuvo un centro en la Comuna 15 donde pudimos decir que teníamos plata para sostener ese centro por un año. O sea, yo ahí me sentía rica. Todo nuevo, o sea, acondicionamos todo. O sea, yo ahí dije, el sueño del emprendimiento, plata para un año, ¿cierto? Era la tercera comuna de la ciudad de Medellín con el mayor número de niños. Lo que le quiero decir con esto es que todas las variables del éxito estaban dadas, todas. Niños, plata, lugar. Lo que nunca me imaginé era que en esta comuna el 50% de las familias tienen un miembro de su familia en la cárcel por el tráfico de drogas. Y nunca llegamos a tener en el centro, ese centro nació para atender 50 niños diariamente, 25 niños cada día. En cada jornada. En cada jornada. Ajá, 25 en el día, 25 en la mañana, 25 en la tarde. Y quiero decirle que al año tuvimos que cerrar porque nunca pasamos de 12 niños. Porque cuando sus papás y la comunidad en general supo que los niños queríamos formarlos en tomar buenas decisiones, los papás dijeron y sus familias, no, ellos tienen que hacer lo que nosotros hacemos. ¿Qué hacían? Vender la droga. ¿Cierto? Entonces, lo que le quiero decir es que creo que una de las cosas que uno tiene que presupuestar como emprendedor es que van a haber dificultades. Porque uno sueña como con el emprendimiento, no me voy a quebrar, mi producto va a ser el mejor. No, porque justo ahí es entender. Hoy, imagínense que yo cerré ese centro hace 3 años y yo seguía insistiendo en que no lo iba a cerrar, que era una modalidad distinta a los otros centros que los niños vienen. Y durante estos 3 años yo mandaba a la trabajadora social y la psicóloga a reunirse con tan solo 3 o 5 niños. Pero yo me rehusaba a cerrar, pues como a decir no más, porque yo creo que así hiciéramos todo esto por un solo niño, vale la pena. Por una sola persona que digamos que no va a ser abusado, que no va a ser un consumidor de drogas, ¿cierto? Y quiero contarles como testimonio que este año, a hoy, tenemos 17 niños en Guayabal y ya los papás están diciendo, ¿por qué no nos abren todos los días? Dios, wow. Hay algo que me encanta, Lili, de todo lo que nos estás compartiendo que quiero resaltar, y es que sentiste una carga por un grupo en particular, y es el para quién. Nosotros hablamos mucho de que como emprendedores tenemos que enfocarnos en a quién servimos, y tú dijiste, aquí está como la raíz de donde yo puedo empezar a ayudar y a servir, y es en este rango de edad. Con estas personas yo quiero trabajar y quiero servirle al Señor. Eso es algo súper importante. Pero lo segundo es, ¿para qué? Y yo creo que lo estabas mencionando también. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Y como emprendedores,
mi deseo es que todos los que están escuchando puedan tener un para qué trabajamos, para qué emprendemos. Aquí tenemos a Liliana que está emprendiendo en el ámbito social, pero tiene un para qué muy fuerte, y es para que familias sean transformadas, este país sea transformado, para que mentes sean transformadas y el entorno social pueda cambiar. Y nosotros quizás a veces tenemos solamente un para qué de ingresos, ¿verdad? De quizás algo egoísta. Y hoy yo quiero animarnos a que empecemos a ver nuestros negocios del reino como un canal de bendición para fundaciones como Tiempo de Paz. Y me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los retos más grandes y cómo animarías a un emprendedor del reino a asociarse no necesariamente tiene que ser la Fundación de Tiempo de Paz, pero que encuentren un para quién, algo que mueva sus corazones, decir yo quiero apoyar esta causa? ¿Cómo les animarías a los emprendedores del reino a poder asociarse con causas del reino como la tuya? Ya le voy a dar respuesta a esa pregunta, pero yo quiero contarles una anécdota. Y es que algún día en la fundación me contactó, me visitó un chico con síndrome de Down. Con un síndrome de Down, pero el hombre es muy funcional, ¿cierto? Y él rápidamente dijo, ¿usted cómo sostiene esto? Y yo le dije, con donaciones, con presentar proyectos, bueno. Y es muy teso porque él en su discapacidad entiende el valor del dinero. Y luego él me dice, ¿usted es casada? Y yo le dije, sí. ¿Usted tiene hijos? Sí. Dice, a usted es muy boba. ¿Usted qué le va a dejar a sus hijas? Nada. De esta fundación, ¿qué les queda a sus hijas? Y les dije, nada, no hay nada para heredar. La fundación no es mía, la fundación tiene una junta. Y él se queda mirándome como, no, usted tiene que hacer un proyecto que dé dinero, que sus hijas puedan heredar. Y ese día le dije, mira, hay una razón más importante que es más allá del dinero. Y no habrá mayor satisfacción, no hay mayor problema para un ser humano que es ir a una eternidad sin Cristo. Eso no da plata, pero la realidad es que no estamos aquí solo para hacer dinero. Estamos para dejar un legado espiritual. Estamos para reconstruir el tejido social. La reconstrucción del tejido social no es solo una responsabilidad de la empresa privada, del Estado. O sea, el tejido social lo hacemos todos, ¿cierto? Y yo siempre he creído que Dios bendecirá los proyectos cuando ustedes y yo pensamos en pasar este legado de generación en generación. Mejores familias, mejores sociedades. Cuando la gente me dice, pero hacer todo esto por uno, yo tengo el mejor ejemplo. Y yo digo, Jesús dijo que dejaría las 99 por mí. Hay tantas cosas que quisiéramos resaltar, pero hay una cosa que yo no quiero que se nos pase este episodio sin mencionar, sobre todo porque como emprendedor hay una característica del emprendedor que es la innovación. Y para mí, cuando vengo, bueno, no vengo todos los años, pero vengo una vez cada 2 años, una vez cada 3 años, siempre veo cosas nuevas, pero este año me he quedado asombrado con una cosa en la que han innovado, que es con un videojuego para poder levantar la conciencia de los niños hacia el abuso sexual. Cuéntanos un poquitito acerca de este videojuego. Bueno, la verdad es que uno de los temas que hemos venido trabajando hace tiempos es la prevención en el abuso sexual infantil. Y créanme que siempre la pandemia nos llevó a pensar cómo hacer esto no solo presencial, sino virtual. Pero nosotros no somos tan buenos como ustedes, se va zipado de todos los medios, ¿no? Empezando que yo le tengo miedo a las cámaras. Y digamos que desde ahí nos inquietamos cómo hacer esto como virtual, entre comillas. Y se nos ocurrió un día escuchando a los niños de la fundación. Yo creo que uno como emprendedor tiene que aprender a escuchar, que
qué hace la gente, qué necesidades tiene. Y empezamos a escuchar que los niños jugaban videojuegos en Roblox. Y yo ni siquiera sabía pronunciar Roblox, listo. O sea que menos que tenía idea que eso existía. Y un día le digo a los niños, ¿qué es Roblox? Yo, de hecho, imagínense mi ignorancia, yo le dije, son como esos jueguitos que se pegan, logos. No, Legos, es que no, ellos me dicen directora, no directora, y yo, no, donde jugamos así en el computador, y digo, ya me ocupo, uy, entren ahí, o sea, miren qué hay ahí, y cuando descubrimos la cantidad de niños y de videojuegos, dijimos, qué bueno apostarle a un videojuego para prevenir el abuso sexual. Pero igual no había plata, no había quien lo hiciera, no. Y Dios abre una convocatoria de la nada. Nos ganamos una convocatoria de una fundación española y dijimos, queremos hacer un videojuego. Y luego descubrimos que Medellín, este dato es muy importante, tiene una empresa que se ha ganado varios reconocimientos por hacer este tipo de videojuegos. Y ahí nace Guardianes del Espacio Seguro. Hoy es un videojuego gratuito en línea donde cualquiera de ustedes, si me estás viendo en Corea del Sur, si me estás viendo en Estados Unidos, en Argentina, donde quieras, puedes buscarlo, Guardianes del Entorno Seguro, y en el idioma de donde estés lo vas a poder jugar. Anhelamos ser un factor protector para todos los niños del mundo. Sí, y me encantó ver cómo el juego tiene diferentes niveles, pero estuvo inspirado en sus entornos, en la fundación, en el parque de San Javier, ¿dónde más? En la cocina de la fundación. Exacto. Porque para nosotros era muy importante que es más, este dato es muy importante, los niños participaron en el diseño. Si ustedes miran en el juego, en las paredes, hay unos dibujitos, porque para nosotros era muy importante que los niños se identificaran con el juego. Que se involucraran en el juego. Ajá. Súper. La verdad es que hoy hemos hablado de muchísimos puntos que creo que como emprendedores podemos llevarnos desde ser obedientes a entender cómo escuchar la voz de Dios para nuestro emprendimiento, ser obedientes al llamado, al propósito, a escoger a quién vamos a servir, escuchar las necesidades, innovar. Y por supuesto, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito detrás de expandir el reino de Dios a donde Dios te ha llamado? Y quiero terminar con 1 Corintios 9, que dice, el Señor dice, provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer, y de la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad. Yo hoy, Emprendedores del Reino, les animamos a que encontremos una causa como emprendedores a la cual podamos asociarnos. Esta es la causa que Dios ha puesto en nuestro corazón y como empresa, como compañía y como equipo que aquí está con nosotros, creemos en lo que Liliana y Tiempo de Paz está haciendo y esperamos de que tú puedas encontrar también una causa que el Señor ponga en tu corazón y puedas sembrar esas semillas de generosidad. Así que espero que hayas disfrutado este episodio de Emprende con Propósito Podcast. Nos vemos en el próximo episodio, pero antes de que te vayas, en la descripción de este episodio vas a encontrar el enlace del videojuego. Si tu hijo, si tu nieto, si tus amigos tienen niños y están jugando en esta plataforma de Roblox, van a poder descargar o van a poder participar de este juego y disfrutarlo. Gracias, Lili. Te bendecimos, agradecemos por tu vida. Y bueno, sé que no va a ser la última vez de que vamos a compartir de las cosas que hacemos con la fundación. No, la verdad es que la gratitud es para mí. Ellos me desafían con todo lo que hacen. Me siento muy honrada. Les invito a que nos sigan en nuestras redes en Instagram, en nuestra página web. Y pues bueno, ahí encontrarán múltiples maneras de poder ayudarnos a proteger los niños y a extender el reino de Dios. Que el Señor les bendiga. Les bendiga.